la RCP básica. ¿No? Está todo bien, ¿no? ¿Me están escuchando? ¿Me están viendo? Sí, doctor, buenos días. Sí, doctor, buen día. Buen día, doctor. Buenos días. Bueno, entonces vamos a ver hoy día este tema sobre lo que es la RCP básica, ¿no? O sea, la resucitación cardiopulmonar básica, que es un tema que todos deberíamos, de alguna manera, saber, ¿no? Cómo se maneja, qué hay que hacer, todo el procedimiento que se hace ante una parada cardiorrespiratoria. La parada cardiorrespiratoria se divide o son de dos grupos, ¿no? Una, la básica, la que hoy día vamos a ver, y la otra que es la RCP avanzada, ¿no? Esta RCP avanzada se realiza en ambientes ya un poco más equipados, ¿no? O sea, en una emergencia de un hospital, en una clínica, etcétera, donde podamos contar con una vía endovenosa, donde tengamos laringoscopios, tubos endotraqueales, ¿no? Donde tengamos un desfibrilador, o sea, ya un equipamiento mayor. Lo que hoy día vamos a ver es la RCP, les decía, básica, lo elemental, qué tenemos que hacer ante una parada cardiorrespiratoria, cuáles son los pasos que tenemos que seguir, porque esto tiene que ser de conocimiento de todos, no solamente de los médicos, ¿no es cierto? O de los estudiantes de medicina o de algún personal de la salud, sino que en realidad deberíamos saber todos, las personas particulares y todo, para poder salvar vidas, ¿no? En la mayoría de los casos, casi un 90% de los casos, cuando hay una parada cardíaca presencial, o sea, uno ve la parada cardíaca y actúa inmediatamente, generalmente los éxitos son grandes, ¿no? Por eso la importancia de saber manejar, o sea, qué vamos a hacer cuando nosotros seamos testigos de una parada cardiorrespiratoria. Vamos a ver entonces unas imágenes, unos cuadritos para que vayamos entendiendo mejor. Algunas cosas han cambiado, ¿no? Sobre todo la frecuencia. Vamos a ver de las compresiones que hacemos. Pero básicamente sigue lo mismo. Ya, están viendo, ¿no? Sí, doctor. Ya. Entonces, la RCP básica, que es el soporte básico, vital básico, generalmente o siempre se realiza, ¿no? En una parada cardiorrespiratoria, ¿no? ¿Qué significa una parada cardiorrespiratoria? Significa el cese, ¿no es cierto?, espontáneo de la respiración y de la circulación. Este acontecimiento generalmente ocurre cuando hay una muerte súbita, ¿no es cierto? ¿Cuántas veces hemos visto, a veces hasta en el fútbol, ¿no? Hemos visto que un jugador estaba caminando normalmente y repentinamente se desploma y cae, ¿no? Y lo más frecuente que nosotros vamos a poder ver este tipo de problema son en las cardiopatías isquémicas, vale decir, en los infartos agudos de miocardio, ¿no? Este es un electro, así se ve una fibrilación ventricular, ¿no? Todo un ritmo anormal, no hay identificación de las diferentes ondas, etcétera, ¿no? Una fibrilación auricular ya es sinónimo de parada cardiorrespiratoria, ¿no? Porque ¿qué ocurre en una fibrilación ventricular? Ocurre eso, como estamos viendo en la gráfica, es un tremor prácticamente, como un temblor de los ventrículos, sobre todo del ventrículo izquierdo, donde el corazón ya no cumple la función de válvula, ¿no? Perdón, de bomba, ¿no? De expulsión, o sea, ya no expulsa sangre. Entonces simplemente es un tremor del ventrículo, sobre todo el ventrículo izquierdo. Entonces ese corazón ya no está bombeando sangre, pues, ¿no?
Entonces, por eso es que siempre cuando nosotros vemos esta imagen en un electrocardiograma, decimos que ese paciente ha hecho un paro cardíaco, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar después de este aparatito, que es muy importante, que es un desfibrilador. Está todo bien, ¿no? ¿Están escuchándome? Sí, doctor. Ya. Bueno, entonces, todas estas maniobras que nosotros vayamos a hacer desde un inicio, tenemos que hacerles, les vuelvo a repetir, lo más rápidamente posible, ¿no? Sin perder tiempo y sin interrupciones, ¿no? Entonces, ¿hasta cuándo? Hasta que llegue ayuda, ¿no es cierto? Hasta que venga una ambulancia, hasta que venga un equipo más entrenado o podamos llevar a esa persona hasta un ambiente mejor, ¿no es cierto? Hasta un hospital, hasta una clínica, etcétera, etcétera. Entonces, todo depende de la premura, cuanto más rápido actuemos, mejor. ¿Qué tenemos que tener en cuenta para hacer una RCP básica? Primero tenemos que tener en cuenta la seguridad, nuestra seguridad, ¿no? Pareciera algo que no tiene mucho valor, ¿no? Mucho interés. ¿A qué se refiere esta seguridad? ¿No? Muchas veces estas paradas cardiorrespiratorias ocurren, por ejemplo, que una persona está cruzando una avenida, por ejemplo, y repentinamente cae, pierde el conocimiento, ¿no es cierto? Entonces, nosotros tenemos que trasladar a ese paciente a un lugar más seguro, ¿no? Me estoy refiriendo en las proximidades, o sea, si cae en una avenida, por ejemplo, donde es muy transitada, tenemos que llevar al paciente al borde, por ejemplo, de la avenida, ¿no es cierto? Para no sufrir, pues, un atropellamiento, ¿no? Porque si estamos en esa posición, puede algún vehículo, un motociclista, alguien nos puede atropellar o puede causar otro tipo de problemas. Entonces, primero la seguridad, ¿no? Una vez que hemos efectuado esto, entonces lo segundo que siempre debemos hacer es pedir ayuda, ¿no? Siempre, a ver, ayuda, ayúdame, ayuda. Entonces hay que pedir. Para que esa ayuda pueda, mientras nosotros estamos haciendo todas las maniobras, esa persona pueda llamar, por ejemplo, al 110, pueda llamar a un hospital, ¿no es cierto? O hacer algo, o sea, que nos vaya a ayudar. Eso es importante, la solicitud o de pedir ayuda siempre a alguien siempre ha de haber, ¿no es cierto? Entonces, una vez que hemos hecho eso, vamos a verificar la conciencia. Vamos a ver si ese paciente que se ha desplomado, que ha caído, está consciente o no está consciente, que es muy importante para empezar las maniobras de resucitación, ¿no? Si vemos que el paciente está consciente, bueno, vamos a tenerlo más ahí bajo control, generalmente se les coloca de cúbito lateral y vamos a ir haciendo nuestro control. Si el paciente no está consciente, entonces ahí ya vamos a actuar. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero que tenemos que hacer es abrir la vía aérea, ¿no? Es como cuando nosotros queremos que salga agua por un grifo, ¿qué hacemos? Abrimos, ¿no es cierto? Entonces aquí también tenemos que hacer esto, ¿no? Lo primero para ver si ese paciente está o no está respirando. Porque les había dicho en alguna otra charla de que cuando una persona está inconsciente, lo primero que ocurre es que la lengua tiende a caerse hacia la parte posterior, ¿no? Y obstruye la vía aérea. Entonces, con esta maniobra, que es la maniobra de Safar, les había dicho, se llama la maniobra de Safar, que es la hiperextensión ligera de la cabeza, para que de esta manera los ejes de la faringe, la tráquea, se alineen, ¿no es cierto? Y el paciente pueda respirar si es que todavía está algo consciente, ¿no? Entonces, con esta simple maniobra vamos a abrir la vía aérea, ¿no? Entonces, vamos a ver si respira o no respira con esta maniobra, ¿no?
¿Cómo voy a verificar si está respirando o no? Entonces, voy a hiperextender ligeramente la cabeza, voy a aproximar la cara al paciente, voy a ver si hay expansión o no expansión del tórax, si es que está respirando la persona. Voy a sentir en mi mejilla que sale el aire expirado, ¿no? Esto lo tengo que hacer lo más rápidamente posible, ¿no? Entonces, verifico eso. Si veo que no respira ese paciente, ya tengo que tomar las medidas necesarias. Si respira, les vuelvo a repetir, generalmente colocamos en posición lateral al paciente para que pueda ventilar mejor y sobre todo para que no vaya a broncoaspirarse, ¿no? Por ahí vomita, tiene otro problema, entonces colocar en esta posición, vean la pierna derecha superior, la pierna derecha está flexionada, ¿no? Para que la rodilla apoye en la superficie de la calle o donde esté, para que no vaya a volcarse la paciente, ¿no? Esa es la posición como se debe colocar a un paciente en decúbito lateral, para que no vaya a volcarse y caer en posición de prono, ¿no? Bueno, entonces veo que no respira. Nuevamente vamos a pedir ayuda para que vayan llamando a alguna ambulancia, algo, a la Cruz Roja, etcétera, etcétera, ¿no? Y nosotros ya procedemos a realizar las maniobras, ¿no? Naturalmente, previamente tendré que también verificar rápidamente, ¿no? Ya he verificado que no respira. Luego verificaré si hay pulso o no. ¿Dónde voy a tomar el pulso? El pulso en este tipo de situaciones se toma en un pulso central. O sea, voy a palpar la arteria carótida, ¿no es cierto?, que se encuentra cerca a la parte lateral de la tráquea, casi cerca al ángulo del maxilar inferior. Entonces voy a palpar para ver si hay o no hay pulso, ¿no? No se debe tomar el pulso en este tipo de situaciones en la arteria radial, ¿no? Porque muchas veces la actividad del corazón es tan débil que no vamos a poder percibir a ese nivel si tiene o no tiene pulso, ¿no? Entonces tenemos que verificar en la arteria carótida, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Ya vamos a ver después sobre unos pacientes con paro con ahogamiento, ¿no? Vamos a ver qué es lo que se hace un poco distinto de lo normal, de lo que ocurre en otra situación. Entonces veo que el paciente no tiene pulso, que no está respirando. Hago mi diagnóstico de paro cardiorrespiratorio y empiezo ya a hacer las maniobras de compresión torácicas, ¿no? Tenemos que ubicarnos a los lados de la persona que está con un paro, ¿no? Y vamos a hacer las compresiones. ¿Cuántas compresiones debo realizar? Si estoy solo, voy a realizar 100 compresiones por minuto con 2 insuflaciones alternando, ¿no? Estas compresiones tienen que ser lo suficientemente fuertes como para producir un descenso, ya vamos a ver luego, del esternón de por lo menos de 5 a 8 centímetros, ¿no? Entonces, otra cosa importante es la frecuencia. O sea, muchas veces hemos visto o vemos a veces, ¿no?, que empiezan a hacer las compresiones, pero de una forma rápida, ¿no? Empiezan 1, 2, 3, 4, 5, 9, 7. Y no es así. Tiene que haber un determinado espacio para que ese corazón se llene de sangre, ¿no? Porque si yo voy a hacer compresiones lo más rápidamente posible, no voy a dar esa oportunidad de que el corazón se llene de sangre para que yo, cuando haga la compresión, pueda expulsar una determinada cantidad de sangre, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo se debe contar? Se debe contar no lo más lentamente posible, ¿no? Pero se aconseja incluso que debemos anticipar la palabra 1000, o sea, agarrar 1001, 1002, 1003, 1004.
así, ¿entienden? Entonces, para dar algo de tiempo para que ese corazón pueda llenarse de sangre, ¿no? Y nuestras compresiones sean efectivas. Porque si yo hago de forma rápida, no voy a cumplir ese propósito, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, voy a hacer 100 compresiones y luego 2 insuflaciones, ¿no? ¿Cómo se hacen las insuflaciones? Entonces, como vemos acá en esta imagen, es un dibujito que después ya vamos a ver en otro tipo de pacientes, ¿no? Con la mano, en este caso, con la mano izquierda, está obstruyendo las fosas nasales y con la mano derecha está haciendo esa ligera hiperextensión que les decía, ¿no? Y luego ya se hacen las insuflaciones. Muchas veces, a veces por cuestiones a veces de higiene, se puede colocar un pañito, un pañuelo en la boca del paciente para que no tener un contacto directo con la boca del paciente, ¿no? Entonces, a veces siempre hay aversiones, uno a veces no quiere, entonces podemos colocar un pequeño paño, un pañuelito, para no estar en contacto directo con la boca del paciente, ¿no? Si estamos con alguien que nos está colaborando, entonces ahí ya vamos a cambiar, ¿no? Vamos a hacer 30 compresiones y el que nos está colaborando o el que nos está ayudando va a hacer las 2 insuflaciones, ¿no? Entonces tenemos que intercalarnos siempre porque uno se fatiga rápido, uno se cansa, ¿no? Entonces si uno ya está cansado y quiere seguir haciendo, no va a hacer ya adecuadamente las compresiones, ¿no? Después de un ciclo, algunos aconsejan después de 2 ciclos de compresiones e insuflaciones, tenemos que hacer una reevaluación. O sea, inmediatamente vemos si el paciente está respirando y sobre todo si tiene pulso carotídeo, ¿no? No tiene pulso carotídeo, no respira, continuamos haciendo las compresiones, ¿no? Les vuelvo a repetir, si uno está solo, hace 100 compresiones por 2 insuflaciones. Si está con alguien que le ayuda, 30 compresiones y 2 insuflaciones, ¿no? Entonces, eso es importante, intercalarnos, pedir a alguien, les vuelvo a repetir, que nos ayude porque nos vamos a cansar, nos vamos a fatigar, ¿no? Y si estamos cansados y fatigados, ya no vamos a poder hacer una buena compresión. ¿Hasta cuándo voy a hacer? Hasta que llegue la ayuda. No debemos interrumpir, no debemos decir, esperemos que llegue la ambulancia. No, tenemos que seguir permanentemente, ¿no? Entonces, para hacer un ligero resumen, vamos a ver o verificar si el paciente está consciente o inconsciente. Inconsciente, no respira, ya sabemos, pedir ayuda, ¿no? Y realizar inmediatamente las compresiones torácicas, ¿no? Acompañadas de las insuflaciones. 30 compresiones más 2 insuflaciones cuando son 2 personas, o las 100 compresiones y 2 insuflaciones si estamos solos, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que hacer este tipo de actividad. Bueno, entonces vamos a ver aquí, haciendo un resumen, ¿no? Este paciente ha tenido un paro cardiorrespiratorio, inmediatamente vamos a valorar el nivel de la conciencia, ¿no? Vamos a agitar, tenemos que pellizcar, hablarle, señor, ¿me escucha? Señor, abra los ojos, mueva, y finalmente producirle un estímulo doloroso, ¿no? Una buena pellizcada para ver si el paciente reacciona, ¿no? No reacciona el paciente, pedimos ayuda, ¿no? Como les digo, siempre alguien para que nos ayude, ya sea a hacer las insuflaciones o las compresiones, o simplemente para llamar a una ambulancia o algo. Segundo paso, como les decía, apertura de las vías aéreas. O sea, tengo que permeabilizar la vía aérea. Hiperextiendo, acerco la cara y vamos a usar un término mnemotécnico que es voz. La B, para ver el movimiento del tórax, la O de oír, el sonido del flujo del aire, y la S para sentir, ¿no? Si es que el paciente está respirando, sentir lo que exhala aire. Veo que no hay nada de eso, ¿no? No se mueve el tórax, no hay ningún sonido, nada.
Ya aquí dice, bueno, nosotros llamaremos al 110, llamaremos a la policía, llamaremos al hospital, etcétera, etcétera. E inmediatamente realizamos las compresiones, ¿no? Vamos a ver cómo y dónde se debe colocar, ¿no? Entonces, lo que tenemos que hacer es colocar el talón de una de las manos, ¿no? El talón de la mano, la región tenar e hipotenar, en el tercio medio del esternón, ¿no? Tal vez les parezca medio capciosa esta pregunta, pero ¿dónde se encuentra el corazón? ¿Alguien puede decirme? Hola, ¿me escuchan? Sí, doctor. Ya, a ver, ¿quién me dice dónde se encuentra el corazón? En el mediastino anterior. En el mediastino El anterior. corazón, doctor, se encuentra en el mediastino, prácticamente. Ya. ¿O Bueno, quiere algo más específico como que sí, te escucho. se podría decir que se encuentra en línea media un poco desviada hacia la izquierda, doctor? Exactamente, ¿no? En realidad el corazón, casi la mayor parte del corazón está por debajo del esternón, ¿no? Está entre el esternón y la columna vertebral, ¿no? La columna dorsal. Evidentemente la prolongación, el apex del corazón se dirige ligeramente hacia la parte izquierda, ¿no? Pero no se halla en el hemitórax izquierdo, ¿no? Como mucha gente tiene ese concepto, ¿no? De que el corazón se halla en el lado izquierdo, ¿no? No es así. Porque si fuera así, estas compresiones que nosotros hacemos no surtiría efecto, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante ubicar adecuadamente el talón de la mano, ¿no? Debe estar en la unión del tercio inferior con el tercio medio del esternón, ¿no? O si quieren, a 4 traveses por encima del apéndice sifoides, ¿no? Esas son las dos referencias que debemos tener en cuenta para hacer una buena compresión. Otra cosa importante, ¿no? Es que muchas veces no nos damos cuenta, y es que toda vez que nosotros hagamos estas maniobras de compresiones, tenemos que realizarlas con los brazos extendidos. Siempre hay ese error, siempre vemos nosotros que la persona que está haciendo estas compresiones, lo primero que hacen es flexionar, doblar los codos, ¿no? Y no se debe hacer. Tenemos que tener los brazos bien extendidos para que con el peso de nuestro cuerpo podamos hacer una buena compresión. ¿Qué tanto debo presionar cuando haga una compresión? ¿No? Se aconseja que debe descender el esternón entre 5 a 8 centímetros de profundidad, ¿no? Debemos hacer así con esa intensidad, con esa pausa, no hacer rapidito porque no va a servir de nada, ¿no? Muchas veces al hacer esto, sobre todo en las personas adultas o los ancianos sobre todo, podemos llegar a fracturar, ¿no? ¿Y cuántas veces hemos fracturado? Hemos escuchado incluso el chasquido de una fractura costal, pero eso no es contraindicación. Se debe nomás continuar con los masajes, ¿no? Entonces, hacemos esas compresiones y vamos vamos a hiperextender la cabeza para alternar con las insuflaciones, ¿no? Ven aquí con la mano derecha está obstruyendo la nariz, las fosas nasales, y con la izquierda está haciendo esa ligera hiperextensión de la cabeza. Si no hacemos esta ligera hiperextensión, no vamos a poder ventilar, ¿no? Y tenemos que ser siempre observadores, ¿no? Ver de reojo si se está expandiendo o no el tórax. Si no se expande es porque no tengo la vía aérea abierta, ¿no? O sea, no estoy ventilando bien. Entonces tengo que hacer esa ligera hiperextensión
cerrar las fosas nasales, hacer las insuflaciones y siempre ser observadores, ¿no? Valorar. Hago esto y inmediatamente toco si no hay pulso carotídeo, ¿no? No hay, entonces continúo haciendo las compresiones, ¿no? Este aparatito que vamos a ver ahora, que es el desfibrilador, es un dispositivo que me va a despachar una carga eléctrica en este tipo de situaciones, ¿no? En otros países, estos desfibriladores están a la mano, o sea, están en todos esos lugares públicos, ¿no? En los estadios, en los mercados, en los supermercados, donde hay gente, aglomeración de gente, etcétera, en los campos deportivos. Estos aparatos los tienen ahí a la mano, ¿no? No están bajo llave, ¿no? Entonces cualquiera puede tomar y llevar al lugar donde está ocurriendo este tipo de problema, ¿no? Lamentablemente aquí nosotros no tenemos. Seguro que si ponemos a los pocos minutos desaparece, ¿no? Entonces, en otros países hay esa conciencia, ¿no es cierto?, de que ese aparato es de vital importancia. Es un aparato bien sencillo que no necesita entrenamiento para manejar ese aparato, ¿no? Generalmente tiene 2 botones nada más. Uno para el encendido y el otro botón rojo para presionar para que nos produzca la descarga eléctrica, ¿no? Incluso la mayoría de estos dispositivos, como están diseñados para gente que no conoce de medicina, que no es médico, etcétera, dan instrucciones, ¿no? Estos aparatos tienen 2 paletillas, 2 paletas autoadhesivas que tienen que colocarse adecuadamente en el tórax del paciente, ¿no? Incluso viene con nombre, dice, y con colores, por ejemplo, la paletilla roja en la región paraesternal superior derecha del esternón, ¿no? Y la otra en el ápex del corazón, por debajo de la tetilla. Entonces el aparato va dando instrucciones, ¿no? Dice, saque las paletillas, coloque la azul en tal parte, la roja en tal parte, ¿no? Y incluso advierte a la gente que está ahí, antes de dar la descarga, dice, apártense, levántense, que nadie toque al paciente, ¿no? Entonces siempre debemos tener ese cuidado de que nadie esté en contacto, ¿no? Porque si uno está en contacto con el paciente y produce la descarga eléctrica, puede ocurrir cosas graves, ¿no? Si yo he estado en contacto, puedo tener un paro cardíaco, ¿no? Por la descarga eléctrica. Entonces, en el momento de presionar el botoncito rojo, nadie debe estar en contacto con el paciente, ¿no? Les vuelvo a repetir, en otros países, aquí nuestros vecinos nomás, tienen este tipo de aparatos en todos esos lugares donde hay bastante gente, ¿no? En los mercados, etcétera, en los teatros, en fin. Entonces, ya la gente sabe que eso tiene que estar a mano, ¿no? No tiene que estar bajo llave ni nada de eso. Entonces, vamos a utilizar, ojalá tuviéramos ese aparato, ¿no? Entonces, son aparatitos pequeños, ¿no? Fácil de llevar. Entonces, tienen es decir, las paletas, esas son las paletillas que se van a colocar en la parte derecha del esternón y la otra a nivel del ápex, ¿no? Por debajo de la tetilla. Entonces ya vienen programados, ya vienen con la cantidad de energía necesaria para producir la descarga, ¿no? Les vuelvo a repetir, están diseñados para que cualquier persona pueda manejarlo, ¿no? No necesita incluso ni un nivel cultural muy alto, ¿no? Para poder manejar. Esto como un anexito, vamos a ver, ¿no? Otra cosa es en los pacientes que han sufrido un ahogamiento y que han tenido un paro cardíaco por ahogamiento, ¿no? En el anterior caso, les decía que lo primero que hay que hacer es comprimir, ¿no es cierto? Hacer las compresiones, 100 compresiones o 30 compresiones con 2 insuflaciones. En los pacientes que se han ahogado, lo primero que hay que hacer es insuflar, ¿no? ¿Por qué? Porque
En el anterior caso, cuando una persona ha tenido un paro, ¿no es cierto?, se sobreentiende que antes de que le ocurra el paro cardiorrespiratorio, esa persona estaba caminando, ¿no? O estaba haciendo otra actividad, pero estaba respirando, estaba ventilando, su organismo estaba con oxígeno, ¿no es cierto? Por eso es que en ese tipo de situaciones lo primero que hacemos son compresiones, porque teóricamente esa persona tiene algo de reserva de oxígeno. En cambio, en una situación como esta, como de los ahogamientos, es distinto, ¿no? Por eso es que, como dice acá, se realizarán primero las 5 insuflaciones, ¿no? Y luego las compresiones, ¿no? Entonces, esta es una persona que ha hecho un paro cardiorrespiratorio por ahogamiento, ¿no? Llega, miren, como siempre se estimula, o sea, hay que hablarle, preguntarle, escúcheme, me escucha, abra los ojos, mueva la boca, abra la boca, etcétera, etcétera. Y como les decía, dar incluso un pellizcón para producirle un estímulo doloroso y que esa persona, si está algo consciente, pueda reaccionar, ¿no? Pero no reacciona, no pasa nada, entonces ya inmediatamente actúa. Ayuda, siempre, vean, ayuda, ayuda, pide ayuda. Entonces ya hacemos la, como les había dicho, ¿no? Ver, oír y sentir, ¿no? Ver si se expande el tórax al hacer esa maniobra, Entonces no respira, está en paro, entonces ya hacemos las insuflaciones. Con la mano derecha está tapando los fosos nasales, ¿no? Con la mano izquierda está haciendo la ligera hiperextensión y hacemos las insuflaciones. Una vez hecho eso, inmediatamente las compresiones, ¿no? Observen los brazos bien extendidos, ¿no? Un error grande que siempre vemos es que empiezan a flexionar los brazos. Si uno flexiona, no tiene la suficiente fuerza para comprimir y producir una buena compresión, ¿no es cierto?, cuando hacemos este tipo de maniobras. Otra cosa importante también es que si ocurre un paro cardíaco, cardiorrespiratorio, no se debe hacer masaje cardíaco en una cama, por ejemplo, ¿no? O en un sofá, porque la superficie blanda del colchón de la cama no nos va a permitir hacer una buena compresión, ¿no es cierto? Toda vez que yo presione, se va a hundir pues la cama, el colchón, entonces no va a haber una buena maniobra de compresión. Entonces, en los hospitales, generalmente en todas las salas, existen unas tablas, ¿no?, que colocamos por debajo de la espalda a nivel de las escápulas, ¿no?, para que sea una superficie dura contra la cual podamos hacer una buena compresión. Si no se puede hacer eso, hay que bajar al suelo, pues, ¿no? Bajar al suelo y hacer ahí las compresiones, ¿no? Igualmente en un sofá, no voy a estar masajeando a una persona encima de un sofá, ¿no? O de otro mueble blando, porque no voy a conseguir hacer una buena compresión, entonces tendré que bajarle al suelito o ponerle alguna superficie dura, una tabla, etcétera, en la parte posterior para realizar una buena maniobra de compresión, ¿no? Una vez que llegue ya la ambulancia, bueno, se traslada y en todo el trayecto se tiene que seguir haciendo esto. No se puede parar, no porque llegue la ambulancia, ya metemos a la ambulancia y nos olvidamos, ¿no es cierto? En el trayecto pues, va a empeorar y ya va a estar en un estado de hipoxia total que ya puede tener hasta llegar con una muerte cerebral ya, ¿no es cierto? Entonces, estas maniobras no deben parar hasta que lleguemos a un centro, ¿no?, a un hospital, a una emergencia de un hospital, donde seguramente se le va a intubar, se le va a colocar una vía endovenosa, se le administrará ya medicamentos tipo adrenalina, atropina, una serie de fármacos, ¿no es cierto? Se le aplicará nuevamente un electroshock, etc. Entonces, ya, eso ya es una RCP, como les decía, avanzada, ¿no? Lo que nosotros tenemos que saber es esto, lo que hemos visto acá, cuántas compresiones, cuántas insuflaciones para salvar vidas. Les vuelvo a repetir que cuanto más rápido actuemos, los efectos positivos son mejores, ¿no? Bueno, si tienen alguna pregunta, alguna duda. ¿Cómo No, es? doctor, todo bien. Ya, ahora lo ideal era
hacer prácticas, ¿no es cierto? Nosotros en el hospital, por lo menos en el Hospital Santa Bárbara, tenemos 2 muñecos, ¿no? Entonces, para hacer esta práctica, lamentablemente, por esta situación, no vamos a poder, pues, ¿no? Yo lo lamento mucho, pero hubiera sido interesante, ¿no? Son muñecos que tienen un dispositivo especial que indica si las compresiones, por ejemplo, estamos haciendo bien o mal, ¿no? Entonces son maniquíes que están diseñados para este tipo de entrenamiento. Lamentablemente, por esta situación no vamos a poder hacer esta demostración, ¿no? Pero espero que hayan aprovechado algo, por lo menos, de este tipo de situaciones y qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Les vuelvo a repetir, la intervención rápida salva vidas, ¿no? Ahora, en otras situaciones, esto pues no va a tener ningún efecto, ¿no? Por ejemplo, en un infarto agudo masivo, por mucho que le intube y haga todo, ese paciente lamentablemente no va a salir, ¿no? O en una hemorragia interna, ¿no? En anteriores clases me preguntó una alumna y me pareció interesante su pregunta, ¿no? Me preguntó y me dijo, ¿y qué se tiene que hacer todas estas maniobras? Por ejemplo, si el paciente tiene una herida donde está sangrando demasiado, ¿no? Ya sea una hemorragia externa o una hemorragia interna, ¿no? Entonces, ¿será que debo hacer estas maniobras en una paciente donde hay una fuga masiva de sangre? No es cierto, no tiene sentido. Además, si hay una hemorragia masiva, ya no va a haber retorno venoso, sanguíneo, ¿no es cierto? Entonces ese corazón no va a recibir sangre porque hay una fuga, hay una hemorragia, ¿no? Entonces, por mucho que haga las maniobras que sea, por mucho que le dé un shock eléctrico con un desfibrilador, ese paciente lamentablemente no va a poder salir, ¿no es cierto? Es lógico, es cuestión de pensar nomás, ¿no? Bueno, entonces nos veremos el día de mañana para terminar ya estas clasecitas. Mañana vamos a tocar unos temitas cortos, pero que son también de interés para que ustedes tengan algún conocimiento más sobre la materia, ¿no? Si tienen alguna duda, algo, si no, nos vemos mañana. Está bien, doctor. Bien, doctor. Ya, esa vocecita de quién era, pues. Me ha hecho asustar, che. Ya. Mañana nos vemos, muchachos. Está bien, doctor. Hasta mañana. Ya, Hasta mañana, doctor. ya. Chao, que les vaya bien. Hasta luego, doctor. Hasta mañana, doctor. Chao, que les vaya bien, estudien.